Buenas noches, tutor y compañeros. Esta es la presentación de la guía número 3 para entorno económico. Les hablan Miguel Camilo Parra. Andrea Suárez. Nicolás Acosta. Lilia Grajales. Para esta primera parte, Lilia les va a comentar acerca de este tema. Sistema Monetario Internacional, o SMI, por sus siglas en inglés. Se creó poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial por un grupo de naciones liderada por Estados Unidos. Fueron 44 naciones que se reunieron. Allí acordaron las reglas del SMI, que se conoce como el sistema Bretton Woods, desde 1946 hasta 1971. En esta reunión se sentaron las bases de la globalización de la economía, con la creación de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, entre otros. Algunas de las características del SMI. El oro sería la base de los pagos entre naciones afiliadas al FMI por medio de sus bancos centrales. El oro estaba protegido por Estados Unidos, por así decirlo, y debía ser equivalente a los dólares que se tuvieran. El oro tendría un precio oficial de $35 la onza y la convertibilidad entre oro y dólar debía ser completa. Otra característica es que cada nación afiliada al FMI debía establecer una paridad respecto del dólar norteamericano para impedir que un desajuste temporal de los pagos internacionales llevara a una nación a efectuar costosos ajustes internos. El FMI proporcionaría la liquidez necesaria en la moneda que se solicitara. En el caso de que el desequilibrio de los pagos internacionales fuera permanente, el FMI supervisaría la corrección de la paridad con una evaluación o una reevaluación. La liberación de las transacciones de la cuenta corriente de la balanza de pagos tendría prioridad sobre la cuenta del capital. El FMI actuaría como asesor de las naciones afiliadas con el propósito de prevenir los problemas de pagos, así como moderar la intensidad de las correcciones que fueran necesarias. Bueno, vamos a revisar un poco los antecedentes históricos del Tratado Bretton Woods. Antes de que este entrara en vigencia existía el patrón oro, que en realidad cómo funcionaba era, los países tenían cierta cantidad de oro y basados en esos pueden emitir billetes o monedas, o sea que el oro era lo que respaldaba la riqueza de una nación. Este sistema monetario era el que se utilizaba hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Ese sistema era bastante desigual porque muchos países no poseían las mismas reservas de oro, ya que antes de las guerras, o incluso lo que va a generar las guerras, pues era el hecho de que las otras naciones, en su afán de colonizar, saquearan el oro de las naciones que lo tenían todavía. Bueno, después del patrón oro vino un periodo entre guerras donde el patrón oro empezó a ser reemplazado por la reserva de divisas fuertes. En ese momento, la libra esterlina y el dólar americano eran los que estaban liderando como las monedas fuertes. Y Estados Unidos empezaba a situarse como una potencia política y económica. Después de esto, empezó a dársele forma al sistema Bretton Woods. Eso fue antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Se firmó este acuerdo con el cual se da al inicio la regulación de las relaciones comerciales y financieras entre las 44 naciones que lo habían firmado. Habían dos propuestas importantes en ese momento. La primera era de Estados Unidos y la segunda era una de Reino Unido, pero finalmente digamos que la que tuvo la mayoría de votos fue la de Estados Unidos. Entonces ellos ahí empezaron a tomar más fuerza y empezaron a liderar el ámbito político y económico como primera potencia mundial. ¿Por qué ellos llegaron a esa posición? Estados Unidos no tuvo en ninguna de las dos guerras demasiadas pérdidas como si lo tuvieron otros países. Entonces ellos se encargaban de generar producciones de bienes que otros países debido a la guerra no tenían, ya sea porque estuvieran devastados o no tenían personas para que lo pudieran procesar. Entonces ellos además
apoyar económicamente a otros países por medio del Plan Marshall, también estaban exportándole a ellos sus productos, o sea que de cualquier manera estaban ganando. Bueno, inicialmente este sistema de Bretton Woods estipulaba que el patrón basado en oro, pero luego llegó a cambiarse por la reserva monetaria. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Estados Unidos era como la referencia de un país que representaba fortaleza en diferentes ámbitos. Entonces, desde ese momento también el dólar se empezó a conocer como la divisa internacional, ya que también estaba respaldado por la cantidad de oro que Estados Unidos poseía en ese momento. Bueno, las políticas del acuerdo obligaban a que Estados Unidos tenía que mantener un gasto bajo en en temas de guerra para poder conservar el precio del oro. Pero entonces, ya después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, Estados Unidos terminó involucrándose también en esa guerra y empezó a gastar su dinero, sus reservas. Entonces, digamos que eso causó un poco de preocupación por Francia, por parte de Francia, porque ellos no estaban de acuerdo primero con que Estados Unidos estuviera digamos que siendo el encargado de manejar este sistema Bretton Woods, cuando se suponía que era un sistema que se manejaba por diferentes países, no solamente por ellos, y segundo, pues porque también estaba gastando sus reservas en la guerra. Entonces, ¿qué pasaba? Que si a la gente le daba por pedir sus reservas de oro, ellos no iban a tener cómo devolverlo porque ya no la tenían. O podía pasar que también se devaluara el precio del dólar, perdón, el precio de la onza de oro, que en ese momento estaba en $35. Entonces, como Estados Unidos finalmente era el que, digamos que mandaba o dominaba ese acuerdo que habían firmado, ellos decidieron simplemente dejar de calcular el valor de la riqueza de un país por el oro y lo que hicieron fue ponderar el dólar como moneda fuerte. Bueno, y también en ese momento empezaron a usar, en vez de tasas fijas de cambio, una tasa móvil. Entonces eso también llevó a que ese sistema, el Bretton Woods, terminara acabándose. Bueno, digamos que eso fue como un poco la historia de cómo inició y cómo terminó el acuerdo. Y hay una parte importante que mencionar, que fueron las entidades que a raíz de ese acuerdo se crearon. Entre ellas están el Fondo Monetario Internacional, que es el encargado de coordinar y controlar el sistema monetario internacional para evitar crisis económicas internacionales, y también otorga préstamos a los países que tienen dificultades en su balanza de pagos. Se creó también el Banco Mundial, que se encarga de apoyar financieramente la reconstrucción de los países después de la guerra en ese momento, y actualmente se encarga de dar ayudas para superar la pobreza en países de vía de desarrollo. Pero esto lo hace por medio de otras entidades que dependen de él, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, entre otros. En este caso, pues vamos a presentar las diferentes crisis económicas, financieras que se han dado a lo largo de estos años, en donde se han tenido consecuencias desde diferentes situaciones económicas, ya sea en Latinoamérica, eh, Asia y sobre todo Estados Unidos. Algunas de las que nos comenta el texto guía comienza con la crisis mexicana de 1994. Esta fue provocada cuando se empezaron a acabar algunas reservas internacionales de diferentes mercados en el mundo, además del cambio de presidencia que se dio en ese año, debido a que el nuevo presidente ya de apellido Cedillo empezó a tener relaciones con inversionistas extranjeros y también locales, en los que en sus reuniones empezaron a tener diferentes especulaciones de la devaluación de la moneda mexicana por el tema de la falta de recursos en las reservas internacionales. Una vez se empezaron las especulaciones de la devaluación del peso mexicano, muchos inversionistas extranjeros empezaron a retirar sus inversiones del país, de México.
agravando así el tema de la devaluación del peso con respecto al dólar americano, que desde ese entonces ya de una vez el dólar americano se usaba como una moneda de medida a comparación de otras monedas internacionales. Una vez ahí se realizó ese tipo de devaluación, ese fue el llamado error de diciembre, en el cual el gobierno quería subir la banda de tasa un poco hacia el 15%, pero debido a la desinversión que realizaron diferentes inversionistas extranjeros, esta no pudo cumplir lo que el gobierno quería, causando que las reservas internas de México se agravaran más. En este caso, la deuda que tenía México con respecto a Estados Unidos y otros países, como la deuda era en dólares y su moneda se devaluó mucho con respecto hacia el dólar, la deuda internacional se convirtió impagable. Además de esto, para que el Banco Nacional de México, para tratar de corregir esa devaluación, trató de incrementar las tasas de interés, pasando del 15% al 110%, generando que el tema del IPC y la inflación en la economía mexicana tuviera una repercusión hacia los ciudadanos. Otra crisis que vamos a hablar es acerca del sudeste asiático, en donde se empezó acerca de los años 90. El sudeste asiático, sobre todo en Tailandia, tuvo una crisis financiera debido a que después de las guerras que hubo por Vietnam, muchos inversionistas quisieron invertir, para hacer la redundancia, en dichas economías asiáticas emergentes, como en este caso lo fue Tailandia. La buena economía y las buenas inversiones que se estaban realizando en dichos países asiáticos, en el sudeste asiático, hicieron que se empezaran a crear especulaciones sobre la burbuja inmobiliaria. Estas especulaciones, igual que en México, hizo que muchos de los inversionistas extranjeros retiraran el dinero que se estaba invirtiendo. ¿Sí? Además de que esa burbuja especulativa se empezó en Tailandia, se fue contagiando en países cercanos, como lo fueron Malasia, Indonesia y Corea del Sur. Esto también fue llamado el efecto dragón, en donde muchas economías después de esa crisis se empezaron a recuperar, y de igual forma, por eso es que hoy en día a esa parte asiática se les llama el gran dragón del comercio mundial. De igual forma, por esa crisis, muchos bancos tuvieron que incrementar sus tasas de interés, generando que los ciudadanos o clientes de esos bancos no pudiesen pagar sus créditos, generando que tanto empresas como bancos se fueran a la quiebra. Para que los países del sudeste asiático se pudieran recuperar, solicitaron préstamos al Fondo Monetario Internacional para poder recuperar sus economías. Sí, la siguiente crisis económica es la crisis asiática que se contagió en la Nueva Rusia. Esto ocurre debido después de la crisis del sudeste asiático, cuando Rusia también sale de sus uniones de la Unión Soviética, además de las caídas de petróleo que se estaban generando en ese entonces con respecto al dólar. Los barriles de petróleo se empezaron a disminuir. Esto hizo que la moneda local de Rusia empezara a tener una devaluación con respecto a otras monedas europeas y, como lo mencioné anteriormente, el dólar americano. En este caso, Rusia también sufría de otros problemas, que no solamente fue la devaluación de los barriles del petróleo, sino también de la mafia rusa, además de un mal
sistema fiscal, debido a que ellos, por ser un país comunista, no tenían muy bien y no querían seguir el tema capitalista hacia el tema de la privatización de las empresas. Esto causando que mucha inversión extranjera no quisiera invertir en dichos países como lo fue Rusia. ¿Sí? Digamos, en este caso, el tema también de la actividad privada causa que no se generen bastantes ingresos por impuestos hacia el Estado, lo cual dificulta el tema de la balanza de pagos, ¿sí? Y generando, digamos, en este caso y en este año, en 1998 aproximadamente, fue que se unieron todos esos problemas que tuvo Rusia y por eso fue que se generó una crisis basado también en el contagio especulativo que tuvo a Tailandia en años anteriores. Ya centrándonos más en el tema latinoamericano, Brasil en 1998 también tuvo una crisis económica, pero esto ya fue más una crisis económica basada en las políticas de mercado internas enfocada en la balanza de pagos. Eh, lo que quería hacer Brasil en ese entonces era tratar de que con su moneda local, que es el real, tratarla de imponer igual al dólar americano. En este caso se quería decir, si el dólar americano sube, queremos que el real también empiece a subir. Sí, esto con el fin de ser más competitivos en las exportaciones. El problema fue que ellos, digamos, no tuvieron en cuenta el tema de la economía interna del país, cómo se comportaba el tema de la inflación, las tasas de interés y el desempleo que se estaba generando en Brasil en ese entonces. Sí, esto lo que causó fue que el real se sobrevalorara sobre el dólar, causando que la balanza de pagos tuviera un superávit por el tema de las exportaciones. Una vez pasó esto, los inversionistas extranjeros también creyeron que el Estado no iba a ser capaz de mantener un buen deslizamiento cambiario con respecto a monedas internacionales, que en este caso fue el dólar y el dólar americano. Sí, en este caso una vez ya tuvo el tema del deslizamiento y la falta de credibilidad por inversionistas extranjeros, la Reserva Internacional de Brasil se desplomó. Con respecto a esto, Brasil. La crisis financiera norteamericana del 2008 pues ha sido una de las crisis de más importancia en los últimos años por la alta consecuencia que tuvo a nivel mundial. Sí, esta ha sido la última crisis importante que se ha visto, la cual también empezó por una burbuja especulativa inmobiliaria, lo cual los economistas de dicho país creían que el tema de valorar los activos, como en este caso son las viviendas o inmuebles, iba a tener una mayor importancia para poder generar así el tema de sus reservas nacionales, de sus reservas federales. En este caso, esto para darle preferencia al tema de la rentabilidad y riesgo con respecto a inversionistas extranjeros. Este tema de lo que hicieron los economistas financieros de valorar los activos fue algo irracional, generando que se rechazara el tema del incremento de las viviendas sin ponerle un tope. Sí, esto generaba que, por ejemplo, el valor de una vivienda, en este caso, se colocara a un valor muy alto, generando que en sí eso no fuese capaz de asumirlo una persona en ese entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, una vivienda en Estados Unidos en el 2008 tiene un costo aproximadamente de $1.000.000 y ellos lo especulaban así. Eso hacía, digamos, que la persona tuviese que, para adquirir esa vivienda, tuviese que generar algún tipo de
ingresos o créditos para poder adquirir esa vivienda. Es ahí donde, digamos, muchos de los ciudadanos americanos tuvieron problemas por el tema adquisitivo y se empezaron a depreciar los activos o inmuebles en Estados Unidos. Cuando, digamos, en este caso se empezaron a tener en cuenta las bajas de tasa de interés en los mercados de capitales de Estados Unidos, muchos inversionistas extranjeros lo que hicieron fue retirar su capital, haciendo que la bolsa de valores también tuviera una gran pérdida. Esto también tuvo perjuicios con respecto a que desde el 2001, después del atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos, la Reserva Federal, lo que quería era tratar de tener las tasas de interés lo más bajo posible. Esto para que el nivel adquisitivo por crédito de los ciudadanos fuese más sencillo. ¿Sí? En este caso, lo que hizo la Bolsa de Valores de Estados Unidos fue crear los llamados derivados, de los cuales dependen también de otros instrumentos financieros, que estos instrumentos financieros pueden ser bonos, divisas, cambio de acciones, y en este caso se toma en cuenta por las hipotecas que se generaban en ese país. Como las hipotecas se estaban aumentando, porque en este caso los bancos no requerían que la persona que fuera a adquirir el inmueble demostrara digamos, una cuota inicial para adquirir una vivienda, sino que en estos casos los bancos podían prestar hasta el 100% de las hipotecas de los inmuebles. Esto generaba que de pronto muchos de los compradores, por diferentes crisis, no pudiesen pagar las hipotecas, generando que en este caso muchos bancos nacionales de Estados Unidos tuviesen quiebras o tuviesen pérdidas de mucho valor. Digamos, muchas bancas de inversión en Estados Unidos, como son Goldman Sachs, JP Morgan o Lehman Brothers, tuvieron bastante implicación en este tema de la burbuja económica, ya que ellos son los influenciadores, por decirlo así, del tema del capital de riesgo y el tema del capital que se mueve en la bolsa de valores, debido a sus inversiones que tienen dentro del país. Para esto, lo que hizo Estados Unidos para tratar de recuperar la economía en el 2009, además de su cambio de presidencia de George Bush a Barack Obama, fue coger todos los impuestos que pagaban los ciudadanos, tratar de coger ese dinero para tratar de invertirlos o subsidiarlos a grandes bancas de inversión o bancos para tratar de corregir los déficits que tuvieron con respecto a las tasas de interés. Esto, además, que cuando llegó Barack Obama al gobierno, excluyó a Lehman Brothers debido a que Lehman Brothers fue uno de los causantes del tema de la especulación de la burbuja inmobiliaria, además de que si excluía esta firma, los recursos de la Reserva Federal iban a empezar a aumentar. ¿Sí? Esto con respecto a la crisis financiera del 2008. All right, so well, now we're going to speak about the paper that we read, and the topic here is low for long or turning point. So basically, what we have here are three different point of views, I'll say, or three different answers to three different questions and that are related to the low interest rates and what is the effect that it has in the economy. So the first part, I'm going to read it. It says,
low interest rates have potentially important implications for the monetary transmission mechanism, as well as market functioning and the bank lending channel. They have been present in core advanced economies, EMEs, and in other economies less affected by the crisis. It has very defined implications in different economy activities in the countries presenting this phenomenon, and it's very important to understand why interest rates are persistently low and the hypothesis about it. So basically, yes, it's really important to understand that. I mean, it's really important to understand how the low interest rates impact the places where it is applied. And the next part, it talks about history and how important it is. And one thing that happened back in the 90s was the 2% inflation target. I mean, that was the target for each country. So the idea was to keep the 2% inflation target or less. And that was the idea, to have a healthy economy and to have maximum that percentage. But analyzing the ZVL, we encountered that would have been better to have a lower inflation target and a deeper recession. So what I'm trying to say here is that history shows that one thing that we were trying to do was to keep the 2% inflation target, but that was not that good. I mean, by the end of the day, that was not the answer to have a healthy economy. So the third and the last part, and I'll say that last but not least, is to understand the inflation that when the inflation is very low and the real short rate is also very low, what is going to happen? What is going to happen is that the equilibrium nominal short rate is very low too. So the effective lower bound may present a binding constraint in monetary stimulus too often. It's going to be too often. So one possible answer and one possible way to fix that will be to take advantage of the normal upward slope of the yield curve and target an interest rate with long term. It will give the central bank more latitude to inject stimulus in a deep recession, and cutting the overnight bank rate works its magic by, among other things, reducing long-term rates via the term structure of interest rates and expectations of future short rates. So basically, the proposal here is to take advantage, like I said before, of the normal upward slope of the yield curve, and what is a key here is target an interest rate with long term. So what is going to happen? What is going to happen is that the central bank will have the possibility to let work its magic, as I said before. So what is going to happen? What's going to be the result is going to be reducing long-term rates via the term structure of interest rates and expectations of future short rates. Means that the answer, I mean, as we can see here, the answer was not to have a low inflation rate of 2% like the decision was made back in the 90s. So, well, that is what we could found in this paper, in this text. It was really interesting. Hope you enjoy it. And well, now I'm going to move on to the last topic here. And my coworker Lilia is going to talk about it, okay? Sistema monetario internacional y la crisis del café. Al igual que las acciones y cualquier otro producto, el precio del café cambia minuto a minuto. Este es definido por la Bolsa
de comercio, incluyendo la Intercontinental Exchange, ICE, de Nueva York, la cual es más importante para el café arábica y establece lo que llamamos precio C. Y como cualquier otro producto básico negociado en la bolsa, como acciones, bonos, divisas, etc., este precio C se define por la oferta y la demanda. El Banco Mundial emite informes anuales sobre las finanzas externas de los países en desarrollo, en los cuales indica cómo el crecimiento económico de los países pobres que han tenido éxito, pero se ven dañados por el descenso del crecimiento mundial debido a las tendencias desfavorables de los precios de los productos básicos. La disminución de la ayuda de desaceleración de la economía mundial es extraordinariamente profunda y extensa, y los países que dependen de exportaciones de productos básicos, tales como el café, han recibido los golpes más graves. All right, and now we have the conclusions. So, well, the conclusions that we have about the whole topic are the following. First one is that it's very important to know and understand the importance of history. As we have seen during the whole presentation, we can learn a lot from history. So in this document, we reviewed the different ages and the changes that occurred over time in the economy field. We got to know the international monetary system, known also as the Bretton Woods system, and its importance, having in mind that it was the moment when economy got globalized and the different rules created started to affect the whole world. As we saw before, there were like 44 different countries who participate in this, in the creation of this system. And well, it was really important. I mean, having in mind that it was the moment where it got globalized and we had like rules for everybody, for the whole world. Now, the second one is getting to know the international monetary system. We observed that that was the moment when very important institutions for economy like the International Monetary Fund and the World Bank were created. So both of them were created by that moment when the system was generated. We also explained the functions of the International Monetary Fund, understanding how it started and how important gold was for each country in order to generate their own money. And also was very important to find out that since those days, the USA dollar was the international reference. So before, gold was very important, but as my co-worker Andrea, she explained, it was necessary to replace that. It was obsolete by that time. And then they made the change, and now what we have today, that is the dollar as the reference for everybody. The next one, it says that it was very interesting to understand how economy works in the coffee sector, and that it depends of the offer and demand. That is the sector that we have been studying. That's what my coworker Lilia just told you. We also learned about the economy crisis. This part was explained by Nicolas. And I mean, it was very important. I mean, the Mexican crisis, the crisis of the nations of the Southeast of Asia. And one thing that is important here is to understand how the economy of these countries affected a different country that was the new Russia. And as he explained, I mean, they were having the problem and blah, blah, blah. And somehow Russia got involved in the same problem, and their economy were in crisis because of the crisis that was happening in the Southeast of Asia. Then he explained the balance of payments of Brazil, the crisis that they had back in 1998. And the last one that he explained, that was the one that happened in North America, and that was the financial crisis back in 2008.
which allowed us to have a better understanding on why the crisis happened and why we have the present situation. And well, the last conclusion that we have here was about the paper. That's the part that I explained. And it was that analyzing the Bank of International Settlements paper, the low for long or turning point, we found how the low interest rates and how long of or short terms affect the economy, and the different hypotheses and ideas to help the issues generated like inflation. So we were talking about how to fix it, what we learned about history, that a 2% rate is not enough to fix anything and to keep a healthy economy. And well, the possible things that countries can do about it. So that was it. Thank you so much for your time. Thank you for watching. And well, I hope you enjoyed this as we did. And well, have a good one. Bye-bye.